¿Qué tal amigos? Los saludo esperando que estén de lo mejor. Como cada domingo estamos aquí presentando nuestras cápsulas culturales sobre libros, sobre temas vinculados a libros, esperando que los disfruten y pues un saludo especial a los primos de Tlaquepaque y a los primos de Guasave con quien tenemos un compromiso pendiente y que pues, tenemos que llevar a cabo ahora en esta cápsula. Hoy me corresponde y elijo hablar sobre un libro histórico que muchos de ustedes reconocerán por el título quizás, algunos lo habrán leído, otros pues precisamente por eso realizo esta cápsula para invitarlos a leerlo. Es Ana Karenina de Leo Tolstoy, un libro magnánimo, grande, gigante, monstruoso en el buen sentido de la palabra, un libro que pues nos llevará bastante tiempo leerlo, pero ese tiempo será satisfactorio porque nos involucra en una historia y en unas subhistorias y unas subtramas que son delirantes, son muy humanas y que para la época en la que fue escrita pues fue una obra realmente revolucionaria. Y antes de entrar de lleno en este texto, ayer leía en el muro de Facebook de un amigo y maestro, Gregorio Cervantes, a quien le mando un saludo si es que me está viendo, un artículo sobre que nos preguntaba sobre por qué debemos leer a los clásicos, por qué siguen vigentes, por qué no debemos dejarlos a un lado al momento de pues entrar de lleno en el mundo de la literatura, ya sea que seamos lectores pues ya maduros o lectores jóvenes que apenas estemos ingresando en el mundo de las letras. Y bueno, las razones que exponía este artículo me parecían fantásticas en el sentido de que pues eran invitaciones muy sensatas a acercarnos a estas obras que han trascendido al tiempo. Uno de los principales argumentos que nos decía este artículo es que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que quiere decir. Es decir, son libros de alguna manera inacabados, pero en el buen sentido, no es que no estén cerrados, inacabados en su temática, es decir, lejos de darnos respuestas, nos van a plantear más preguntas y encontraremos mucho de nosotros mismos en estos libros, como es el caso de Ana Karenina. Y también los clásicos, decía este artículo, vinculado también a este libro del siglo XIX, es que nos permiten entender la época en la que fueron escritos. Desde luego estamos hablando de la aristocracia de Rusia, perdón, ando un poco trastabillado después de perderme en el desierto unos días, sobre la aristocracia rusa. Tolstoy nos muestra la historia de Ana Karenina, quien comete pues un adulterio. Ella es una mujer casada, se enamora de un coronel ruso muy apuesto, muy joven también. Ella ya tiene un hijo con un alto funcionario del gobierno ruso y sin embargo decide emprender una aventura amorosa con con un nuevo hombre, ¿no? Y para la época estamos hablando pues del siglo XIX, como ya lo comenté, era algo pues estrepitoso, violento, realmente es una obra que pues nos refleja claramente cómo la sociedad condenaba este tipo de acciones en aquella época y quizás aún en estos días en algunos lugares, no voy a decir nombres, pero este tipo de cuestiones también son muy mal vistas, causan repudio, aislamiento hacia las personas que los cometen. Y bueno, a partir de esta temática veremos desarrollar o veremos crecer a uno de los personajes más enigmáticos de toda la literatura universal, una de las mujeres emblema. Realmente Ana Karenina es un femenino muy complejo, con muchas variantes. Me decía una amiga que la leyó hace como 2 años, que de repente tenía ganas de golpear a Ana Karenina por todas las tonterías que estaba haciendo y de repente la alababa por el valor y la fuerza que se tomaba para emprender pues acciones que no eran para nada favorables para ella, pero que eran las que quería hacer porque eran su deseo, eran su voluntad, era expresar su libertad abiertamente, ¿no? Y contra todas estas cuestiones tuvo que lidiar esta mujer, que de hecho está inspirada en una duquesa de la aristocracia rusa de aquella época en la que se inspiró Tolstoy,
pero que de hecho me parece que es la hija de Alexander Pushkin, nada más, otro gran escritor, poeta ruso, y es una escuela, la escuela de los escritores rusos del siglo XIX, que sigue aportando a la literatura contemporánea, porque probablemente también hayan escuchado de Dostoyevsky, quien aporta mucho en el plano psicológico, en el plano del área penal, de los crímenes, de la mente de aquellas personas perturbadas y que se aventuran a hacer actos malignos, por llamarlos de alguna forma o por definirlos de alguna forma. Tolstoy se enfoca más en la parte social, en el comportamiento del hombre o del ser humano en sociedad, y Ana Karenina también es emotiva porque nos muestra claramente el fin de una época, es decir, se empieza a ver ya la decadencia de estas clases ricas y poderosas en la Rusia del siglo XIX y empieza a abrir las puertas, empieza a vislumbrar estos enfoques ideológicos que permitirán abiertamente el desarrollo de ideas socialistas, ¿no? De ideas pro proletariado. Y bueno, esto es en lo que corresponde a Ana Karenina. Sé que se tardarán mucho tiempo en leerlo, pero vale la pena. De repente nos da flojera cuando vemos libros tan grandes, tan gruesos, con este grosor, ¿no? Con tantas páginas. Pero una vez que empecemos a adentrarnos en los primeros capítulos, el libro no nos va a soltar porque está maravillosamente escrito y por eso ha sobrevivido tantos años en el tiempo, por eso la gente seguirá hablando sobre Ana Karenina y porque muchos de nosotros nos seguiremos viendo reflejados en sus personajes, en sus fuerzas, en sus debilidades. Eso conforme a lo que es este gran libro. Ahora quiero también recomendarles tres películas de un mismo director, y una precisamente de esas películas es Ana Karenina. Me refiero al lector inglés Joe Wright. Ana Karenina es una película del año 2012, hermosísima, con una fotografía deslumbrante, planteada o narrada con una estructura teatral que envuelve y que recrea de manera exitosa la obra de Tolstoy. Realmente yo la recomiendo por su belleza estética, por la actuación que tiene la película en sus representantes como Jude Law, como Keira Knightley, que lo hacen bastante bien y además pues respeta fielmente el argumento del libro y además lo traduce en un lenguaje cinematográfico que lo hace muy disfrutable. La otra película del mismo Joe Wright es inspirada en otro libro, es Orgullo y Prejuicio, inspirado en la novela de Jane Austen. También se le da mucho a este escritor inglés, a este director inglés, perdón, llevar los libros clásicos al cine. Ahorita comentaremos de otra película también, pero Orgullo y Prejuicio mantiene la esencia de la obra, está recreada en escenarios de la época de Jane Austen, de aquella Inglaterra pues ya algo lejana, pero muy bien, las actuaciones también con Keira Knightley, con Donald Sutherland por ahí aparece, y es bastante humorística, tal como es el libro. Lo valioso de la historia de Orgullo y Prejuicio es que es un humor que es inteligente, no es el clásico pastelazo que vemos como películas de chistorete barato, no, realmente Jane Austen escribió una historia inteligente, precisamente también sobre las libertades de la mujer en la sociedad y cómo tiene que ir rompiendo con ciertas ataduras. Y el último libro que quiero recomendar es Expiación, Orgullo y Prejuicio. Este también inspirado en un libro, pero este es más reciente, está inspirado en una novela de Ian McEwan, que también se llama Expiación, y nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, y es la mejor película de Joe Wright que he visto. Estuvo nominada al Oscar en el 2007, por ahí perdió con Sin lugar para los débiles de los hermanos Coen, un año en donde también estuvo nominada Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson, tres películas que me parecen absolutamente bien hechas, maravillosas en el plano secuencia, y Expiación es una de mis películas favoritas incluso de todos los tiempos, ¿no? Porque la historia es muy bien planteada y es como a veces la moraleja que extraemos de esta historia es cómo es posible que a veces un simple niño o un cualquier tonto puede echar a perder el futuro de dos personas
siquiera darse cuenta de las consecuencias tan terribles que se pueden dar, y tiene como escenario, insisto, la Segunda Guerra Mundial, una Francia devastada, una Inglaterra que no supo hacer frente en algún momento a la amenaza nazi también de igual forma, pero que tiene un trasfondo todavía más complejo. Y pues estas son las tres recomendaciones en cuanto a película. Esta es la recomendación del libro de la semana. Perdonen si ando un poco, pues no muy fluido en mi lenguaje. Vengo un poco trastocado de un incidente que tuvimos en la semana, pero no quería dejar de comentarles con ustedes, de comentar con ustedes estos libros, estas películas, que la verdad disfruto mucho, y me gustaría también que en algún momento comentáramos, tanto en el YouTube o en persona, en la calle, inbox, por redes sociales, ya saben dónde encontrarme, y seguir ampliando, intercambiando experiencias de lo que representa enfrentar a estas obras tan imprescindibles, incluso en la historia de la cultura, ¿no? Muchas gracias, que estén de lo mejor y nos vemos la siguiente semana. No olviden darle like al canal y además suscribirse también, porque creo que puedo compartir la riqueza que salga de que en algún momento nos patrocinen en este canal. Que estén de lo mejor. Hasta luego.